Gracias. Yo, antes de comenzar la disertación, que va a ser bien sencilla, quiero recordar, sobre todo para los que no proceden de la comunión tradicionalista carlista, que el foro Alfonso Carlos, independientemente pues, de que lleve ya 16 o 17 ediciones, la palabra ediciones, pues debe su nombre al rey don Alfonso Carlos I, que en los 5 años en que le tocó dirigir y abanderar la comunión tradicionalista, en solo 5 años, pues entre otras muchísimas cosas y una entrega ardentísima a todas las buenas causas y a la caridad, un hombre que es totalmente canonizable a mi juicio, pues en el año 1932 decidió que el Sagrado Corazón de Jesús, pues centrara el escudo de España y que esa entronización del Corazón de Jesús tenía que alcanzar no solo a la primera magistratura del Estado, sino a su símbolo más entrañable, que es la bandera. Y entonces pues yo quiero, pues para quien no lo conozca, porque la historia es con mucha frecuencia muy injusta, y don Alfonso Carlos, como en otro tiempo Escipión el africano, podía haber muerto diciendo: ingrata patria, mis huesos no los tendrás. Y así reposa en tierra extranjera un gran español, un gran católico, un santo católico. Mi admiración tan grande por la figura de don Alfonso Carlos, no quería en esta única oportunidad que tengo de dirigirme a ustedes, de pasar sin expresarla. Y ahora vamos con la Sagrada Familia. La verdad sea dicha es que cuando me encomiendan a mí abrir las conferencias del foro, pues me sentí muy honrado, pero el decir que el tema era la Sagrada Familia me planteaba un cierto problema, porque una conferencia en este foro no es una homilía ni muchísimo menos. Yo estoy acostumbrado cada día a comentar la palabra de Dios, pero aquí no se trataba simplemente de que yo cogiera un texto bíblico e hiciera una exégesis de la palabra de Dios. Se pretendía otra cosa. ¿Qué decir que no fuera una obviedad, sin meterse a veces en temas un poco profundos de especialistas sobre el tema de la vida oculta del Señor y sobre la Sagrada Familia de Nazaret? ¿Y qué decirlo en este foro? Lo primero que yo me planteé, y a mí me resultó tranquilizador, es lo siguiente: esta conferencia, siendo de un tema religioso, va a ser también, o va a tener muchos matices políticos. Pero ¿qué hay de más visceralmente político que la familia? Si toda la polis, si toda la sociedad humana se construye a partir de, y debería construirse también en torno a la familia, no existe tema más político. Y en ese sentido amplio, rico de la palabra, también la Sagrada Familia de Nazaret, la formada por Jesús, María y José, tiene mucho que enseñarnos, también para nuestra reflexión política y para nuestra acción social y comprometida en el mundo de hoy. Por eso yo les aseguro desde el principio que no voy a hacer una homilía y voy a procurar evitar el tono de homilía. ¿Por qué es muy comprometido hablar de familia? ¿Y por qué es realmente hoy casi políticamente incorrecto si no se añade la palabra tradicional? Porque resulta que la familia ya para muchos requiere un apellido a continuación para saber de qué realidad se está hablando. Piensen ustedes que un filósofo como Platón, hace ya tantos siglos,
en su obra La República, y antes hay algunas alusiones también en su obra Las Leyes, estima que los niños a partir de los 5 años deben ser educados por el Estado, y que los padres tienen una tarea muy funcional: dar a luz hijos que puedan ser buenos ciudadanos, buenos soldados, criarlos en esos primeros años en que los niños son totalmente dependientes, y luego que el Estado los formara y educara según las convicciones y valores de la ciudad. A nosotros nos disgusta profundamente esta reflexión muy teórica que hace el filósofo, pero yo también me planteo de que por lo menos él consideraba que hasta los 5 años la instancia educativa única de los hijos tenían que ser los padres, mientras que en el mundo que me ha tocado a mí vivir ya en este siglo XXI, se pretende que el Estado eduque a los niños no desde los 5, sino desde los 3 años, lo cual es todavía quitar 2 años a lo que el filósofo había planteado de una forma teórica. Ahora en la práctica se adelanta el tema de la formación. El Verbo de Dios, Cristo nuestro Señor, quiere nacer en una familia, y en una familia con padre y madre. Fíjense ustedes qué reflexión tan sencilla. Naciendo de una madre virgen y dedicando toda su predicación a hablar del Padre Dios, de su verdadero y único Padre, enseñando a sus discípulos incluso a que no había más que el de los cielos que mereciera verdaderamente el nombre de Padre. Sin embargo, Jesús en su vida terrena quiso tener un Padre. ¿No le bastaba acaso el Padre de los cielos? No. En la tierra Jesús quiso nacer, vivir, crecer, educarse en una familia en que hubiera una madre, que era su verdadera madre, y un padre, padre nutricio, padre putativo, padre como ustedes quieran, pero padre. Así lo afirma claramente San Lucas en el episodio del niño que se queda en el templo, cuando es la Santísima Virgen María la que dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y cita en primer lugar a José como padre con un corazón lleno de angustia por la pérdida de su hijo. Aquí no hay ningún tipo de confusión acerca de lo que era la voluntad de Dios. Como digo, en ninguna otra familia hubiera sido más sencillo prescindir de un padre y que el Dios y Padre de los astros hubiera sido en muchas cosas, incluso concretas, materiales y terrenas, el que se ocupara de Jesús. No, es el carpintero de Nazaret el que hace de padre en esta sagrada familia. Yo he escuchado en homilías muy desafortunadas, supongo que bien intencionadas, pues bromeando con esto, Jesús, hijo de una madre soltera, falso, emigrante, se escapó de su casa a los 12 años. Todo esto son pamplinas para, de alguna manera, reconocer la ignorancia a la hora de explicar un misterio que es sublime. Yo no voy a explicar este misterio completamente, pero quiero aportarles algunas pinceladas, algunas ideas que pueden ser fecundas para nuestra reflexión, porque en un foro se trata de esto, no de impartir conferencias brillantes, sino de estimular la mente de los asistentes para que continúen su propia reflexión y para que sigan sacando consecuencias prácticas para su obra. Por tanto, ya digo, no tengo una conferencia muy estructurada, sino que quiero que sea simplemente sugerente en algunos puntos. Y para ello no voy a tener más fuente que mis propias reflexiones, aparte de
solo un par de versículos del Evangelio, un par de versículos. Por tanto, no me pidan ustedes bibliografía especial sobre lo que digo, ni cita de documentos del magisterio pontificio, porque solo les voy a transmitir algunas reflexiones mías. La primera dificultad a la hora de hablar de la familia de Jesús es que estos años de su vida en que él vivió en familia son años oscuros, es lo que se llama la vida oculta de Jesús. Pasa desapercibido para sus contemporáneos, y cuando él comienza su predicación llama poderosamente la atención porque no es nadie famoso, no es nadie conocido. Y tenía ya, dice el evangelista, unos 30 años. Hay personas a lo largo de la historia de la Iglesia que han querido completar o rellenar estas lagunas a partir de relatos con más o menos base histórica y a veces adobados de fantasía piadosa. Los evangelios apócrifos son un buen ejemplo de esto que digo, aunque no el único ejemplo, de querer completar lo que falta de hechos o acontecimientos o anécdotas en la vida de Jesús durante los años de su infancia, su juventud, de su vida en familia. Hay dos versículos principalmente del capítulo 2 de San Lucas, no les voy a aburrir con más citas, solamente son dos, en los que yo voy a apoyar sobre todo mi reflexión. Por tanto, me parece conveniente primero leérselos porque voy a estar continuamente refiriéndome a estos dos versículos. Un versículo es el versículo 40 del capítulo 2 de San Lucas, precedido un poquito por el capítulo 39 para enmarcarlo y para situarlo. La Sagrada Familia ha viajado a Jerusalén para cumplir la ley de Moisés y presentar al niño en el templo y ofrecer en rescate por él la ofrenda prescrita, que en su caso fueron 2 palomas. El versículo 39 dice que una vez que cumplieron todas las cosas mandadas por la ley, ellos se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el versículo 40 añade, el niño crecía y se robustecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Este es el primer versículo que le cito. El segundo versículo está en el mismo capítulo 2 de San Lucas, más adelante, es el versículo 52. Y de nuevo comienzo en el versículo 51 para enmarcarlo mejor. De nuevo, un viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua, el niño que queda en el templo y los padres que después de haber hecho algún tiempo de camino regresan para buscarle y recogerle. Y dice el versículo 51, y bajó en su compañía y se fue a Nazaret, y vivía sometido a ellos, vivía en obediencia. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el versículo 52, que termina el capítulo, añade, y Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Yo pienso que teniendo estos dos versículos, o si acaso 4, ya que he leído en realidad 4 versículos, nos bastan para tratar de entender el misterio de la Sagrada Familia en Nazaret. A mí, lo primero que me sugieren estos versículos, la primera idea que se me viene espontáneamente a la cabeza, es que hay 3 elementos que se conjugan aquí en los 2 versículos. Muy repetido se habla del crecimiento del niño. Hay un elemento humano formativo, educativo. El niño volvió con ellos, les estaba sujeto, les obedecía, iba creciendo.
físicamente, intelectualmente, moralmente. Hay una instancia educativa que son los padres. No se mencionan otros modelos humanos para Jesús. De hecho, el encuentro con los doctores en el templo no es una verdadera referencia, porque parece que el niño con 12 años les ha superado en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios. Los doctores, dice el texto, estaban asombrados de su inteligencia y de las respuestas que daba. Él no se limitaba a repetir una lección que le hubiera dado en Nazaret el rabino de su pueblo, de su aldea, sino que él estaba hablando con un conocimiento y una soltura de las cosas de Dios, de su palabra, que a los doctores, a los especialistas en la escritura les sorprendía. Por tanto, no hay ninguna referencia humana en este proceso de crecimiento, de desarrollo de todos los órdenes de Jesús en estos años, más que sus padres, José y María. Por tanto, primero, el elemento humano educativo. Pero, segundo lugar, hay otro elemento, y se menciona en los dos versículos. No sé si se han dado cuenta, pero en estos dos breves versículos se cita la palabra Nazaret. Y dirán ustedes, ¿y esto qué importancia tiene? La Sagrada Familia vivía en Nazaret. Aquí se trata de dos viajes ocasionales a Jerusalén. ¿Qué más normal que se diga que se volvieron a Nazaret? Segundo, hay un elemento humano, social y socializante en la mención de Nazaret. La familia de Jesús no es una familia que viva en el desierto para no contaminarse con la ciudad humana. Es una familia que está inserta en otro ámbito natural más amplio, que es esa comunidad humana que se llama el pueblo, la aldea, es el terruño y es la nación, porque no olviden que han ido a Jerusalén para cumplir las leyes de su pueblo. Leyes que tenían un origen divino, pero que descendían a cuestiones meramente humanas, que desde el punto de vista religioso eran irrelevantes. Era una ley que abarcaba toda la vida del pueblo y de los individuos. Era el único código legal, la única instancia normativa que tuvo aquel pueblo de la antigüedad, que es Israel. Por tanto, no se menciona solo a la familia en relación al crecimiento y maduración de Jesús, sino siempre se madura el pueblo a donde vuelven, a donde Jesús se cría. Y este pueblo y este terruño no se olvida. Y Jesús comenzara su vida pública y alcanzara una gran notoriedad, porque ya dice el Evangelio que había multitudes que le seguían, vuelve a Nazaret. Y no menciona solamente que fuera por visitar a su Santa Madre, la Virgen, sino que él va al foro donde se reúnen los hombres de su pueblo, va a la sinagoga para compartir con ellos, para estar con ellos y para comunicar con ellos. Y él les dirige la palabra, y se les dirige la palabra es porque previamente él había escuchado la palabra que otros habían tomado antes que él en aquella asamblea. Es la segunda instancia que se menciona en la Escritura. Dos instancias humanas, la familia, el pueblo. Y hay, por supuesto, una tercera instancia, que ya no es natural, sino sobrenatural. ¿Cuál es esta instancia sobrenatural? La gracia. La gracia que es a veces la realidad más ignorada. No digo ya por nuestros estadistas,
el nombre de estadista quizá es un poco ancho, buscaremos una talla un poquito más estrecha. Por nuestros políticos, quizás la palabra gracia es totalmente desconocida, porque quizás si estudiaron catecismo se les olvidó o no llegaron a estudiarlo nunca, pero lo malo es que a veces la gracia es también la realidad más desconocida entre las personas de iglesia, que terminan pensando que todo, la vida interior, pero también las realidades humanas, la vida de la polis, es totalmente ajena a esta dimensión sobrenatural. Cuando el Dios que se manifiesta en la Escritura es el Dios de la historia, es el Dios del pueblo, es el Dios que profundamente se revela, aún antes, antes se reveló en la naturaleza con la creación, pero inmediatamente después de revelarse en la naturaleza con la creación, se revela interviniendo en la historia de los hombres. Si no hablamos de gracia, si no tenemos en cuenta la gracia, no en nuestra propia historia, no podemos entender las circunstancias en medio de las cuales hoy, pues, dolorosamente nos movemos y actuamos. De modo que ven ustedes, a partir de he dicho 2 versículos porque se repite. Me bastaría un solo versículo para decir que las 3 grandes instancias, de las cuales la Sagrada Familia nos es modelo ahora para nosotros, ya están establecidas. Recuerdo, y les cito, el texto de Donoso Cortés, filósofo tradicionalista y sin embargo tan lealmente isabelino, que llegó a decir que don Carlos V era un príncipe de siniestro agüero. Bueno, yo en este foro, sin embargo, por su pensamiento en otras cosas tradicionalistas, lo cito. En la famosa carta al cardenal Fornari, excelente, cuya lectura es totalmente recomendable, él recuerda una verdad que tampoco es algo original suyo, pero lo dice muy bien. Él era gran orador y tenía también muy buena pluma. Entre los errores contemporáneos no hay ninguno que no se resuelva en una herejía. Y entre las herejías contemporáneas no hay ninguna que no se resuelva en otra condenada en lo antiguo por la Iglesia. Es más de lo mismo. Y detrás de cada mala praxis y detrás de cada error histórico y político, en el fondo subyace una herejía. Subyace un error puramente religioso. Por tanto, él estudia y habla en términos teológicos a veces en sus discursos, porque está convencido de que detrás de todo esto hay siempre una ignorancia, una deformación del credo cristiano. Vamos a hablar en primer lugar de ese primer elemento humano que son en la familia los padres, José y María. En el texto siempre se mencionan juntos, y de tal manera se mencionan juntos que cuando más adelante en el Evangelio se habla solo de la madre de Jesús, entendemos perfectamente que José ya ha fallecido. Jesús bajó con ellos a Nazaret y les estaba sujeto. Las decisiones las toman los padres. Pero, y les hago ahora otra reflexión que me parece sugerente. A veces se presenta este quedarse Jesús en el templo como un comienzo de una rebeldía adolescente. Y a veces no nos damos cuenta
de que es exactamente todo lo contrario. El adolescente a veces, para afirmarse, reclama derechos. Ya soy mayor, tengo derecho a hacer esto, a salir a donde sea, a decir lo que me dé la gana, a estudiar lo que quiero, o a casarme con quien quiera. El joven, todo es mi derecho, y la libertad que se absolutiza para construir la persona, porque no se encuentra a veces otra forma de construcción personal que la afirmación de esa voluntad omnímoda. Incluso se habla del derecho a equivocarse, lo cual es una tontería, además de una contradicción interna. No existe ningún derecho a equivocarse. Bueno. Jesús no está reclamando, en el episodio del templo ocurrido a los 12 años, no está reclamando ningún derecho. Lo que está haciendo es reconociendo un deber, un nuevo deber, que es estar en la casa de su Padre. No es irrelevante la edad que nos ofrece el evangelista San Lucas, los 12 años. No es irrelevante porque en aquel momento solía celebrarse esa ceremonia de incorporación formal al pueblo, la bar mitzvah, se celebraba normalmente en tiempos de Jesús a los 12 años. Por eso quizás, porque Jesús, seguramente en su sencillísima aldea de Nazaret, ha celebrado su bar mitzvah, los padres lo llevan en peregrinación también a Jerusalén para cumplir su deber religioso. Y es ante el deslumbramiento del templo de Jerusalén, una obra en lo exterior, en lo arquitectónico, formidable, una verdadera maravilla, y desde luego, para cualquier alma religiosa, una intensa emoción, pensando que era el lugar de la tierra donde Dios estaba más cercano y más propicio, donde el misterio de Dios se velaba tras una gruesa cortina en el Santo de los Santos. Jesús, niño, no dice, me quedo aquí porque soy mayor, y ahora como soy mayor me puedo quedar hasta más tarde, o hasta la hora que me apetezca, y si no, pues me venís a buscar. Sino que él reconoce después de su bar mitzvah un nuevo deber y una nueva dependencia. Y dice, yo debía estar en las cosas de mi Padre. La apertura de esa conciencia humana de Jesús, que se va, como digo, abriendo cada vez más, no lleva a la rebeldía, no lleva al orgullo. Hay algo por encima incluso de sus queridos padres, María y José. Dios es el absoluto de la familia, como es el absoluto del pueblo, de la sociedad o de la nación. Y la familia y el pueblo y la nación son instrumentos queridos por Dios. Tienen un origen natural, no artificial, no se deben a ningún contrato social, sino a la voluntad de Dios. Instrumentos creados por Él para nuestro propio crecimiento. ¿Y cuál es el papel entonces de María y de José? Les estaba sujeto. María y José ejercen una autoridad sobre su hijo. Jesús podría ser ya mucho más sabio que sus padres. Sin embargo, él no estima que la autoridad venga simplemente de la sabiduría. Las leyes humanas darían la razón a sus padres. Pero Jesús no necesita que haya leyes humanas que reconozcan esa primacía de los padres. Los padres ejercen la autoridad, no porque sean más fuertes que el niño, no porque son los que tienen el dinero,
o son los dueños de la casa. Los padres tienen una autoridad en la familia que les viene directamente de Dios. La palabra autoridad, autoritas, en latín, procede del verbo augere, que significa aumentar, crecer. La autoridad siempre es lo que hace, lo que ayuda a crecer, lo que coadyuva al crecimiento de las cosas. La autoridad es la que facilita el crecimiento alrededor. La autoridad, ni en la familia ni en la sociedad, es el ejercicio de un poder. Más bien, el poder tiene que apoyar, ayudar, sostener a la autoridad legítima. En la familia, los padres. La sociedad civil también tiene su autoridad legítima. La revolución, toda revolución, empezando por la primera, que es el modelo y paradigma de todas las revoluciones de la historia de los hombres. La primera revolución es la de los ángeles rebeldes contra Dios. De ahí vienen y provienen toda revolución humana. De ahí proviene toda revolución. Por eso decir que Cristo es un revolucionario es decir una blasfemia grandísima. Es una blasfemia grandísima. Bueno, pues la revolución, ya digo, comenzando por la primera, lo que pretende es alcanzar el poder, porque el revolucionario se cree el detentador de la verdadera autoridad, ya sea una persona, ya sea un grupo, ya sea una clase social. Y porque se cree investido de autoridad, reclama para sí el poder. Por supuesto, hay revolución cuando uno cree que la autoridad le viene de algo o de alguien distinto de Dios. Desde Luzbel hasta el último revolucionario del siglo XXI, ese es el esquema de toda revolución. Y la autoridad no se crea ni se destruye como la energía. La autoridad la tiene Dios. Y en la Sagrada Familia, la autoridad la tiene el Padre y la Madre, concedida, delegada por Dios. Por eso Jesús no discute en ningún momento, a partir del encuentro, regresar con sus padres a su pueblo y vivir sujeto a ellos. Si ha tenido un encuentro hondo con su padre en el templo, no ha podido haber ninguna contradicción con ese reconocimiento de la autoridad en José y María. ¿Dónde hoy día las personas van a buscar la autoridad? ¿De dónde viene ese brote de rebeldía? ¿Dónde en una familia de nuestro tiempo encuentra un hijo motivos para la desobediencia de sus padres y para la rebeldía frente a esa autoridad que viene de Dios? Así, a bote pronto, a mí se me ocurre que existen tres falsos dioses que halagan los oídos del hombre y les dicen: yo te doy a ti la autoridad, porque yo lo tengo todo y lo concedo a quien quiero. Lo que le dijo el diablo a Jesús. En definitiva, todo es muy antiguo y a fuerza de repetido aburrido. Mío es todo, yo lo concedo a quien quiero. Para mí esas tres instancias, a lo largo de la historia, han sido, a veces, la raza, y ese falso Dios que ha halagado los oídos del hombre, ha terminado llamando nacionalismo. En segundo lugar, el dinero. Y ese falso Dios ha terminado encarnándose en regímenes
plutocráticos. Y el tercer falso dios, las mayorías, los votos. Y eso se ha terminado encarnando en el liberalismo y en las democracias liberales. Todos esos falsos dioses aseguran a un hombre, a un grupo de hombres, a una clase, a un pueblo, a un sector del pueblo, le hacen creer que tienen autoridad y que pueden y deben reclamar el poder y alcanzarlo al precio que sea. Les estaba sujeto, dice Jesús. Les estaba sujeto. La virtud de la obediencia que practica el Hijo de Dios. Esa virtud de la obediencia que lleva a proclamar en la vida familiar o en la vida social ese lema del arcángel Miguel: ¿quién como Dios? Y que él, Dios, confiere a quienes quiere conferirla, a los padres, al rey, al papa. Y la autoridad delegada por Dios en los hombres tiene solamente dos límites. Uno, la ley de Dios, y otro, el ámbito propio para el que Dios ha otorgado esa autoridad. En la familia, la autoridad se la da a los padres para la familia, al rey en la nación, al papa en la iglesia. Salirse de estos límites o extrapolar estos límites es el segundo problema. La ley de Dios, el primer límite, y el ámbito propio por el que Dios ha otorgado, para el que Dios ha otorgado. Segundo grupo de reflexiones. Primero, la instancia humana educativa, los padres. Pero la Sagrada Familia vive en un lugar concreto. Un lugar concreto que les ha acogido. José era natural de Belén. El niño ha nacido ocasionalmente, circunstancialmente, en Belén. De María no lo afirma la Escritura, unos piensan que en Jerusalén, otros que en Nazaret. Es igual, a la vuelta del exilio, del destierro en Egipto, ellos se encuentran en Nazaret, un lugar apropiado y seguro. Y ahora quiero también hacerle algunas reflexiones muy concretas y que yo pienso que tienen una aplicación directa y concreta para los hijos hoy día. Ya les digo, la familia no basta. Es el primer ámbito importantísimo, insustituible. Pero la familia tiene que ser ayudada, completada, por una familia, por una comunidad humana más amplia. El horizonte humano desborda la familia. Y aquí está la polis, aquí está la ciudad y los distintos ámbitos en que se va estructurando la comunidad humana. Nazaret es un pueblo pequeño, tiene su sinagoga, lo sabemos, porque Jesús asiste a ella, y Jesús vive los años de vida oculta en este pueblo. Jesús crece en compañía de otros coetáneos, en compañía de niños y jóvenes de su edad, en compañía de adultos, como sus padres, de ancianos. Él vive y se responsabiliza de esa convivencia armónica en esa comunidad humana, del cumplimiento de las responsabilidades que atañen a cada uno. Pero también sabemos por los evangelios, que ellos cumplen como ciudadanos distintos deberes. Por ejemplo, su familia y el mismo Jesús pagan un doble impuesto. El impuesto religioso, el impuesto de la didracma, de las 2 dracmas, que se recauda para las autoridades religiosas, y el publicum, que es el impuesto que se paga al Imperio Romano. Jesús lo ha hecho desde niño, y un día le será muy fácil salir
de aquella trampa saducea, diciendo, dadle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No hay confusión. Pagan los impuestos. Pero la vida es una vida oculta. Jesús en su predicación enseñará que el grano de trigo que se siembra debe caer en el surco, abrigado por el surco. El que cae, como dice Jesús, en el camino, en el borde del camino, donde no hay hondura de tierra, se pierde. Se lo comen los pájaros, o se agosta. El crecimiento en lo oculto, en el anonimato, es una exigencia para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Yo me pregunto, y yo trabajo en el ámbito educativo, ¿es bueno, es sano que un niño con la edad de Jesús, con 12 años, a ese niño con 12 años, le hayan hecho más fotografías y retratos que a otros muchos hombres célebres en toda su vida, con más méritos? Deben vivir los niños continuamente siendo aplaudidos, pisando escenarios, mirando los focos. ¿No es a veces el verdadero deliquio de tantos padres que sus hijos salgan en televisión, aunque sea haciendo el ridículo para hacer el tonto, pero que salgan en televisión? ¿Entendemos nosotros el valor de la vida oculta y la imprescindible necesidad en la educación de que el grano de trigo vaya creciendo y madurando en lo escondido? Cuando yo me doy cuenta, y estoy trabajando en la educación, que antes de empezar la universidad, los niños han vivido ya 4 graduaciones, con fotos, pergaminos, títulos. Antes de la universidad han vivido 4 graduaciones, y más fotos y flashes, y aplausos. ¿Entendemos entonces para qué el Hijo de Dios vivió 30 años en el anonimato? ¿Fue simplemente una circunstancia desagradable? ¿No hubiera sido mejor que Jesús con 5 o 6 años hubiera empezado a arrastrar detrás de sí a multitud? Era el Hijo de Dios. Tenía la perfección de la sabiduría como don infuso por el Espíritu Santo. Y era el Verbo del Padre. Y sin embargo, el Hijo de Dios, que pudo haber comenzado, no quiso ser adolescente, maestro de multitudes, ni niño, maestro de multitudes. Mientras que la inversión total de modelos de identificación de nuestro tiempo lleva precisamente a otorgar un papel de una relevancia extraordinaria a lo que está sometido a continuo cambio por la ley natural del crecimiento y de la evolución física, intelectual y moral. Me decía un querido amigo las palabras de un entrenador de fútbol a sus jugadores en un equipo de primera división, en un equipo real, no es una cosa inventada, es una anécdota, regañándole, les decía: ustedes son unos millonarios prematuros. ¿Cómo se puede estar lleno y cargado de millones, lo que ninguna persona humana no conseguirá en toda su vida después de méritos, esfuerzos y trabajo, y se puede conseguir con 18 años? Ustedes son unos millonarios prematuros. La familia está precisamente para permitir no que el niño sea proyectado como un modelo bajo los focos, sino para permitir esa evolución y desarrollo lento y armonioso, como todas las cosas de Dios, que no tuvo inconveniente en crear este universo en 7 días de la creación, o en 6 días de creación, que no fueron días de 24 horas, sino que quizás fueron eras geológicas, y que permitió que su hijo, hasta los 30 y tantos años,
viviera en una pequeña aldea sometida a las autoridades humanas. La vida oculta en la ciudad, en el pueblo, como digo, ocasión para ejercitar muchísimas virtudes humanas, y una de ellas, el amor al terruño, a la patria chica, a ese lugar que nos ayuda a insertarnos en este mundo que es tan vasto que no se le puede comprender de golpe. Quien no ama a su patria chica, quien no ama a su patria, podrá amar verdaderamente el mundo y a los hombres, podrá amar la patria celestial. Quien no ama a su propia patria. Jesús ama profundamente a su patria. En sus expresiones a veces se refleja este amor. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mi misión es mi pueblo y mi patria, y Él, el Salvador de la humanidad, de hecho desarrolla toda su misión en los términos y en las fronteras del Israel de su tiempo. Hoy día, precisamente porque falta la primera instancia, la familia, faltan y se cometen errores en todas las demás. Hoy los dos polos, el nacionalismo y el internacionalismo. ¿Qué es peor? Porque los dos se oponen de frente al verdadero patriotismo. Se oponen de frente al verdadero patriotismo. El nacionalista encierra la patria en términos tan estrechos, tan terrenos, tan materiales, tan cerrados, que ojalá que hubiera pasado más años en la aldea, porque allí hubiera ensanchado sus horizontes. El internacionalista no ama para nada a su patria, la desprecia. ¿Cuántos riesgos tenemos hoy día de educar en esto? ¿Cuántos padres consideran que el mejor servicio que pueden prestar a sus hijos no es llevarlos a la iglesia, sino que aprendan inglés y aprendan a expresarse en una lengua extranjera, mucho mejor que en la lengua propia? Y que vayan y que se eduquen fuera, en el extranjero, y que tengan una mentalidad y unas costumbres y unas tradiciones y unos nombres y unas fiestas que nos recuerden de lejos su origen. Hasta tal punto, como digo, los errores, cuando no se atajan al principio, van dando lugar a errores cada vez más profundos. Qué razón grande la de don Alfonso Carlos, de colocar el corazón de Jesús en el centro del escudo de España. Porque si el centro está bien puesto, todo lo demás alrededor se va ordenando bien. Pero cuando no tenemos un centro, las fuerzas centrífugas y centrípetas nos van llevando a donde nunca jamás nos hubiéramos imaginado que llegaríamos. No hay autoridad paternal, no hay patria, no hay vida oculta. Termina uno preguntándose si sigue habiendo persona. Si sigue habiendo persona. Nosotros no queremos en absoluto. Creo que sería lo más contrario a los principios del tradicionalismo español. Lo más contrario sería caer en el pesimismo. Porque es una lucha secular, librada a veces con una escasez de medios, de apoyos total. Pero una lucha que se ha librado con una inmensa fe y con una gran alegría interna.
Y siempre los nuestros que han perdido por la causa han sido, o los hemos considerado en otro tiempo, mártires, verdaderos mártires, testigos que el mundo y nuestra patria necesitaban. Testigos también de Dios, pero testigos también de ese concepto de autoridad, de patria, de familia, de la que nosotros, o yo estoy tratando ahora de apuntar algunos bosquejos. No sé exactamente cómo yo terminar estas reflexiones tan sencillas que no quiero alargar, por si hay posibilidad de, aunque sea un breve, de 5 minutos coloquio. Hoy día, si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, nos encontramos para la Sagrada Familia enemigos muy claros. ¿Por qué la Sagrada Familia tuvo que ser desplazada? ¿Por qué tuvo que vivir el exilio en tierra extranjera? Pues esa persecución tuvo su nombre muy claramente: Herodes. Un rey, le damos ese nombre, ostentaba la función. Un rey verdaderamente ilegítimo, un rey apoyado, financiado y sostenido por esa fuerza extranjera que fue el Imperio Romano, que hizo luego con sus hijos lo que quiso. Un rey tan cruel que nunca se sintió identificado con su pueblo. Un rey que halagó tanto como persiguió y masacró. Un rey que rindió culto en lo exterior al Dios de Israel, pero en su vida concreta rindió culto a otros dioses. Yo he hablado del dinero, de la raza, de ese poder político que viene de los votos o de las mayorías. Y el príncipe de este mundo se regocija, porque ¿qué es sino un criterio racial? Los principios eugenésicos que muchas veces presiden entre nosotros las leyes del aborto. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos de los hijos y de las familias? Un Estado que a veces da casi como limosna para disimular pequeñas ayudas, cuando niega políticas claras y decididas que fomenten la natalidad y apoyen la familia sin necesidad de utilizar apellidos. ¿Quiénes son los enemigos? Sino quienes nos mantienen en situaciones de incertidumbre prolongadas, porque simplemente discuten entre ellos cuotas de poder y de beneficios económicos en definitiva. Y el príncipe de este mundo se sigue frotando las manos. Vamos nosotros, como quería don Alfonso Carlos I, a colocar el corazón de Jesús, no solo en el centro del escudo de España, sino vamos a colocarlo en el centro de nuestro quehacer político, en el centro de nuestra vida familiar, en el centro, en definitiva, de nuestros propios corazones. Esas son las reflexiones que se nos ponen.